Hola, buenas tardes. Qué linda tarde para tomar un rico té, ¿verdad? Bueno, en nombre de Té Canarias le doy la bienvenida a una nueva charla de este ciclo 2017 de todo lo que se puede decir con un té. Primero que nada, quiero darle las gracias a Silvana, a Denise por acompañarnos y hablar de... Gracias por los aplausos. Hoy nos van a estar hablando de cómo afecta en nuestras vidas la multitarea y las multifunciones y las exigencias que tenemos en el día. Antes de iniciar, quisiera, como siempre en todas las charlas, comentarles a todos que en estos 3-4 días vamos a estar subiendo esta charla y ya están en Facebook. El Facebook es Facebook/Té Canarias. Ahí pueden ingresar y ver esta charla como las charlas anteriores. En las charlas anteriores hemos hablado de familia, hemos hablado de primeros auxilios, hemos hablado del adulto mayor. Hemos tenido un montón de temas que son muy buenos, son de aporte social y está bueno para reflexionar y para que puedan compartir con sus seres queridos. Así que los invito a todos a ingresar al Facebook de Té Canarias. Ahora las dejo con ellas, que se van a autopresentar, que está bueno que se autopresenten y ustedes las conozcan un poco más. Espero que tengan una muy buena tarde y que disfruten de Té Canarias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Viendo las delicias que están comiendo, no sé si nos gusta más estar acá o de aquel lado, pero bueno, Yo vamos. quiero bajar ya. Cuando venía para acá, venía pensando en el título de la charla. Venía hablando con mi hija justamente, estuvimos viendo un poco esta cuestión de vísteme despacio que estoy apurado. En realidad, cuando uno piensa en qué cosas quiere contar, lo primero es tratar de transmitir aquellas cosas que a uno mismo le están preocupando o por la práctica clínica o por las cosas que están pasando en el entorno social. Y en definitiva creo que muchas veces no tomamos en cuenta y no valoramos la importancia de tomarnos tiempo para pensar y reflexionar. En realidad es como conversar, es un té conversado por dos personas que por algún motivo les interesan estos temas y quieren compartir algunas cosas con ustedes, pero lo más lindo es que sea lo más dinámico posible. Pero en esta línea de vísteme despacio que estoy apurado, yo pensé que era una frase que había dicho Napoleón y estuve todos estos días pensando en eso, cuestión que con mi hija nos dimos cuenta que en realidad parece que es una frase bastante más antigua, pero que sí remite a la importancia de tomarnos tiempo. Ese tiempo que cuesta tanto, acá hay mujeres sobre todo de diferentes edades, pero bueno, si reflexionamos un poco de cuándo nos tomamos un rato para estar juntas, para conversar, para intercambiar las cosas que nos están pasando. Entonces, sobre todo, en primera instancia, agradecer a Canarias la posibilidad de ofrecernos este lugar para compartir. Y además, esta cuestión también de que los tés se eligen tomar. Otra cosa que venía conversando recién, que cuando uno toma un té es o para compartir con alguien o para tener como un tiempo de bajar, y esa es la idea, que durante un ratito podamos parar en esta vorágine en la que estamos. Y bueno, además de agradecer a Canarias y a la querida Paula Espasandín por habernos convocado, para mí es un placer enorme estar acá con una gran amiga como Denise Mota. Yo te digo Denise, acá te dijeron Denise, porque es brasilera. Vale todo, vale todo. Con quien tuve la suerte de trabajar en varias oportunidades y de compartir además momentos más allá del trabajo. Y bueno, cuando uno respeta y valora con quien se sienta al lado, para mí es un enorme placer. Así Muchas gracias. Más que agradecida. Un honor. Bueno, hablamos entonces de estos tiempos, ¿no? De cambios permanentes, de la hiperconectividad, de cómo adaptarnos al menor coste emocional. Eso no digo yo, dice Silvana, yo solo hago una introducción. Y la idea es, volver a aprender a comunicarnos, ¿no? Que creo que es una habilidad tan femenina, como dijo Silvana, somos gran mayoría acá y en el mundo de mujeres, o sea que no nos cuesta tanto volver un poco a esta nuestra habilidad y dejar un poco de lado la hiperconectividad. La idea de hoy es que reflexionemos juntas
sobre estos temas, una charla que va a ser amena y muy rica, pero también profunda, porque son desafíos que nos convocan todos los días, ¿no? Todos los días tenemos que hacer más de una cosa a la vez, a veces 3, 4, 5. Presento a Silvana Sotolano, que dispensa presentaciones, es una gran amiga de muchos momentos, como ella misma dijo, pero se presenta mejor ella. Silvana. Bueno, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y le agradezco mucho a la vida que me dio la posibilidad de trabajar como en diferentes ámbitos como psicóloga. El consultorio me ha dado una cantidad de historias. Yo siempre digo que es como si se abriera la puerta y entra alguien y como si uno viera una película nueva, intensa, y la alegría de que alguien nos elija a los psicólogos para compartir ese tiempo de reflexionar y de pensar y de crecer. También trabajo en un colegio hace muchos años, eso también me dio la posibilidad de estar en contacto con población, y esto lo aclaro y lo digo entre comillas, normal, porque en realidad todo y nadie es normal, pero donde ahí a veces los psicólogos somos aquellos que golpeamos la puerta en un hogar que hasta ese momento no se habían preguntado nada y que estaban en sintonía, y bueno, entonces es muy distinto que cuando uno está en el consultorio y te llega alguien con la demanda de que quiere empezar una psicoterapia. O sea que estuve como desde los dos lugares. Y también durante una cantidad de años que después tuve que terminar porque no me daban en esta cosa de la hiperocupación, tuve una clínica para embarazadas y también es como que acompañé gente durante el tiempo de embarazo y el milagro de lo que es el nacimiento, la expectativa que tenemos cuando armamos una familia, y también a veces seguir viendo a esas familias en las debacles que se van dando, las idealizaciones que caen, y bueno, cómo ir atando esta realidad que a veces no calza exactamente como uno hubiera querido, pero que, como decía Denise en la presentación, tiene mucho que ver con poder ser creativos, poder entender que todo tiene un sentido, y de hecho ese es lo más optimista que quiero transmitir en la conversación de hoy, ¿no? Bueno, yo soy Denise Mota, o Denise Mota, o como les sientan más cómodas de llamarme. Yo soy periodista, soy brasileña, estoy hace 12 años en Uruguay. Yo soy columnista de No Toquen Nada, mayormente que se ocupa de temáticas de Brasil. Soy traductora, trabajo para Folha de São Paulo y BBC en portugués, sigo escribiendo en mi idioma y hago cada vez más cosas acá. Tengo un programa de política en Televisión Nacional, los viernes a las 10 de la noche, los que quieran ver. Y bueno, como se puede ver, nosotras somos claros ejemplos de la multitarea, ¿no? Además tengo 2 hijos, estoy muy contenta con mi vida doméstica. Y esa cosa de hacer muchas tareas a la vez, de tener la cabeza siempre dividida, es parte de la rutina de todas nosotras hoy, ¿no? Las mujeres hacemos valer más nuestros derechos, creo que eso es un pensamiento común, como un consenso. Estamos ascendiendo a mejores lugares, aún no iguales, pero falta. ¿Es más fácil hoy ser mujer, Silvana, que antes? Más fácil, no. Me parece que no es un tema de fácil o difícil, sino sobre todo que se ha tornado bastante complejo, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, inclusive yo hace 25 años que estoy trabajando, pero si nos remontamos todavía más atrás, los cambios que han habido sociales y económicos nos fueron colocando a las mujeres en lugares muy distintos. Lo interesante es que parecería que las mujeres somos más libres, y la realidad muestra que toda esta multitarea, estos cambios, donde el trabajo femenino, por ejemplo, ya diría que prácticamente no es una elección, que muchas veces las mujeres son las que aportan económicamente lo más fuerte de la familia, donde aparecen muchas contradicciones, por ejemplo, cuando una es madre, en cómo sigue siendo bien visto que una mujer esté presente en la crianza, amamante. Cuando dicen 2 años, yo digo, ¿pero quién puede amamantar? Natalia Oreiro, nada más, porque es una cosa que además, lo más interesante es que en la foto Natalia Oreiro estaba con brushing y vestida perfecta, uno amamanta 3 meses con los pelos así, no te acordás si te bañaste, pero entonces hay toda una imagen desde afuera
que nos hace sentir permanentemente que no estamos a la altura de lo que los demás esperan o de lo que la falta. sociedad... Exactamente. Entonces, siguiendo un poco la línea de analizar estos cambios, esta vivencia de libertad creo que es más un chuco que una realidad. Estamos trabajando mucho más, como decía, no podemos elegir. Antes, yo qué sé, las mujeres decían, los maridos muchas veces le preguntaban, te veo aburrida, ¿no te parece que estaría bueno que trabajes? Ahora es como eso, es como imposible. Pero no es poca cosa, uno le mete humor porque en realidad es un tema que a veces realmente es muy difícil. Hay mujeres que están afuera de su casa 10 horas y llegan para ver cómo resolver el tema de qué se va a cenar, cómo se va a limpiar una casa para que quede medianamente decorosa, y además los maridos que muchas veces le dicen, no me escuchás nunca. Entonces, esto es como muy intenso y es un cambio sociocultural y económico que ha tenido un impacto muy grande. Por otra parte, esa especie de libertad también se manifiesta en que parecería que en la medida en que una ya no depende de los hombres, o por lo menos en una gran mayoría, o por lo menos no de una manera tan grotesca. Determinante. Claro, tan determinante, también hace que una vez se pregunte si está donde quiere estar. Parecería que antes, cuando una dependía y sabía que, bueno, que el que traía el dinero para mantener la familia era el hombre, era como imposible pensarse no estando cumpliendo el rol de la mujer, esperando, cocinando, cuidando a los niños, a veces haciendo alguna tarea, pero sobre todo abocada a que ese señor que traía el dinero, cuando llegue, se encuentre con una cena acorde y una casa en orden. Hoy eso no está pasando, y cuando pasa es a nivel de un desgaste muy grande. Entonces también las mujeres a veces empiezan a preguntarse, bueno, y la otra vez me reía porque me encuentro con una amiga que tiene mi edad y me decía, ¿te das cuenta? Le digo, ¿y tus padres, que hace años que no los veía? Me dice, ¿podés creer que se separaron a los 70 años? Dice, pero qué necesidad, dice, mi madre empezó, que se da cuenta que quiere vivir sola. Bueno, estas cosas que se están escuchando de manera más frecuente no era tan común, porque además la realidad era otra. Entonces la pareja también empieza a ser una elección, si quiero estar en pareja, no quiero estar, sobre todo cuando uno pasa esos primeros años de crianza donde uno no se acuerda ni del nombre, entonces no te preguntás esas cosas, pero pasado ese tiempo a veces también cambia mucho lo que es el rol de la mujer. Por otro lado, otro de los cambios importantes, cuando me preguntás si es más fácil o más difícil ser mujer hoy, tenemos una oferta enorme a nivel publicitario y a nivel de qué imagen de mujer es la atractiva. Por eso yo hacía el chiste recién de lo de Natalia Oreiro, porque parece que para amamantar en paz tenés que estar así, cuando en realidad una va haciendo lo que puede, y sacarse las canas es casi como antes, no sé, ir a un desfile de modas un fin de semana, tenés que buscar el lugar donde ir a la peluquería o cómo arreglarte, cómo encontrar espacios para cumplir con una demanda que a veces ni siquiera representa lo que uno quiere. O sea, hay un guión para todo, ¿no? Y creo que eso nos ha quitado libertad, en realidad. Sí, es inatingible, ¿no? Es como, es un listón imposible porque es publicitario. Totalmente, ¿no? Así que no es más fácil, Denise. No es más fácil. Eso pero para empezar. Silvana, de todas maneras, estos espacios, por ejemplo, hacen con que estas cuestiones sean más escuchadas, ¿no? Me imagino que nuestras abuelas, lamentablemente, no tenían estas instancias, no tenían tantas, ¿no? Igual el poder, como yo hablaba antes, sigue estando, y de ahí también los guiones, me imagino, y en realidad sabemos que es así, los guiones siguen siendo mayormente masculinos, y acá no hay ninguna queja de tipo feminista, sino femenina, que es un hecho que los puestos de dirección todavía son masculinos, el parlamento en varios lugares del mundo, la mayoría está dominado por hombres. Bueno, la publicidad, tenemos acá a Agustina, tu hija, que está en ese universo y sabe que es así. El poder sigue estando en manos masculinas, así que inconscientemente capaz que seguimos, por más que ahora el marido no nos diga, querida, estás aburrida, pero seguimos siguiendo ese guión, ¿no? ¿Tenemos control de todo? En realidad hay como también una fantasía de control, ¿no? También desde esta cuestión social, yo trabajo en un lugar, por ejemplo, en un colegio donde en un sector hay cámaras
donde los padres pueden ver lo que están haciendo sus hijos mientras están en su casa, y eso le fascina a la gente, ¿no? Más que la buena entrevista de repente y conocer quién se queda a cargo de sus hijos en ausencia. A mí han pasado cosas interesantes, porque de repente después uno ya sabe dónde está la cámara siempre refleja una parte de la vida. Entonces esa fantasía de tener control o de creer que existe la posibilidad de suplantar la importancia del contacto físico y del vínculo cara a cara, como si la tecnología pudiera suplantar eso. Entonces también hay como una fantasía de control que lo único que muestra es el descontrol enorme que tenemos sobre todas las cosas. Pasa también con el tema de los celulares, ¿no? Que es otro tema interesantísimo, pero esa cuestión de me clavó el visto. ¿Cuántas veces escuchamos me clavó el visto y no me contestó? Como si uno por mirar ya tuviera que sentarse y empezar a responder, cuando en realidad a mí me pasa, yo estoy atendiendo y a veces me mandan un mensaje, miro así, veo si es algo urgente o grave y lo dejo, y después te pueden preguntar, bueno, me clavaste el visto y no me respondiste. O sea, es un control a distancia de lo que el otro está haciendo y la fantasía de que realmente uno conoce al otro, lo conoce más porque puede estar permanentemente online, ¿no? Me parece que hay un antes y un después, y eso creo que lo dan más los años que las teorías, en esta cuestión de descubrir qué poco controlamos. Sobre todo digo que hay un antes y un después porque cuando uno empieza a captar esta cuestión, también empieza a descansar más. Cuando vos sentís que no tenés que estar sobre todas las cosas, ni definís todo lo que pasa, ni vas a lograr que tu destino sea exactamente el que querés por estar permanentemente en alerta, es como empezar a decir, bueno, yo también puedo ser espectadora de mi propia vida, puedo conocerme, puedo ver qué es lo que me está pasando y puedo entender que al otro le pasan cosas que no tienen por qué pasar directamente por mí. O sea, creo que no controlamos casi nada y que eso está bueno. Lo que pasa es que las mujeres somos controladoras, o sea que es un primer quiebre al ego, ¿no? Pero en definitiva lo que pasa, pasa, y más allá a veces de nuestra injerencia o de nuestro querer estar permanentemente en todo, ¿no? Sí, igual uno quiere, viste que venimos hablando un poco de la multitarea. La multitarea es querer tener el control también, ¿no? Entonces estoy acá, pero quiero a la vez saber si mi hijo comió, si tomó la medicación, si mi marido a qué hora llega, y el trabajo, o sea, es una presión externa de clavar el visto, no sé qué, no me contestaste, y una presión interna de uno, consigo misma, ¿no? Porque querés corresponder a la publicidad, corresponder a la belleza, corresponder profesionalmente, corresponder como madre, control, no hay control. Eso genera consecuencias, ¿no? Porque hay una expectativa fuerte de uno, incluso la ilusión de que podés hacerlo, pero no podés hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias que sentimos en el día a día? Sobre todo porque de alguna manera cuando uno siente que controla, también siente que el mundo es menos peligroso. O sea, la sensación de descontrol lo que genera es... creo que hay una cosa interesante. Una de las cosas que genera que está buena, y eso no sé si ustedes lo están sintiendo también, pero a nivel universal hay como un acercamiento a algo más solidario. Ya no se ve tan bien el mostrar tanto lo que uno hace. Bueno, me estoy enterando que mucha gente, por ejemplo, está cerrando Facebook. Digo, eso ya pasó a tener como una cosa, hay como una necesidad de mayor sinceridad. Se valora mucho más la sinceridad, aunque a veces digan cosas que nosotros no haríamos. O sea, creo que hay un movimiento interesante a nivel de valores. De todas maneras, vivimos en un mundo de tanta exigencia y donde nos exigimos tanto y donde creemos por esa misma razón que tenemos el derecho a exigir a los demás, que se produce un desgaste brutal. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, han cambiado muchísimo, yo en estos años que hace que trabajo, inclusive en los niños, ha cambiado muchísimo la presentación de las, por decirlo de alguna manera, patologías. Yo creo que estamos en la era donde ya es re frecuente y además es interesante, uno no dice tan de cuerpito gentil, soy paranoico o soy fóbico, pero la gente dice, ay, tengo ataques de pánico. Es hasta interesante, no sé, pero... Y el ataque de pánico se ha tornado algo
que es muy frecuente, que en realidad a nivel histórico siempre existió, es lo que se llamaba la crisis de angustia o la crisis de ansiedad. Y el ataque, el pánico, que es algo que refleja justamente el me voy y no controlo nada y no entiendo nada de lo que pasa. Una de las sensaciones que comenta la gente que atraviesa estados de pánico es el desasosiego y el estar como fuera de sí mismo. Que quienes alguna vez hayan tenido mucha ansiedad, es lo que pasa, esa sensación de yo no estoy como en mi cuerpo y me veo de afuera pero no me puedo controlar. Creo que es bien simbólico de lo que nos está pasando, ¿no? Esa sensación de la realidad me puede y yo no puedo con la realidad. La ansiedad, que también es tan frecuente en estos tiempos, justamente es la manifestación física de la angustia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sumergidos, siguiendo el hilo de nuestra charla, en esta cuestión donde tenemos que estar eligiendo, priorizando y nos cuesta tanto, donde nos da culpa dejar a nuestros hijos para salir a trabajar, donde queremos ir a tomar un café con una amiga, pero estuvimos todo el día fuera de casa y nos da no sé qué, o nos presiona nuestra pareja. En esos tiempos, inevitablemente se produce un aumento de la angustia por no poder hacer todo lo que sentimos que tenemos que hacer. ¿Me vas a servir un té de Canarias? Qué bien. Una gentileza mientras hablas. Y entonces aparece la angustia, aparece la ansiedad, aparecen las adicciones. Nosotros nos preocupamos mucho porque los hijos jóvenes consuman alcohol o prueben otro tipo de sustancias, pero hay un consumo impresionante de medicación psiquiátrica que uno la toma como si fuera aspirina, sí tiene también sus consecuencias, bueno, la aspirina también, como si fuera algo que no generara nada. Entonces, las conductas adictivas, la ansiedad, el pánico, el enorme porcentaje de personas con depresión y el hiperconsumo son algunas de las consecuencias de esta situación que estamos analizando, donde en realidad lo que tratamos es de llenar afuera lo que sentimos que no podemos llenar internamente, ¿no? Silvana, llegamos a una reflexión de autoestima, ¿no? Estamos como redondeando ahí, dando vueltas, claro, entrando de a poquito en eso que era lo que hablábamos un poco antes, esa cosa de la autoexigencia también. Hay un guión y una se quiere reflejar, capaz que quiere ser Natalia Oreiro amamantando divinamente a su nene a los 2 años, igual se entiende. Es como un medio un poco opresivo, pero para un fin muy digno, sí, pero, que es estimular pero perdón, la y esto está fuera de... Pero hay que tener cuidado con esas cosas. Porque No, yo que trabajé obviamente mucho tiempo con mujeres que recién habían tenido bebés y que se exigen muchísimo, porque además no hay lugar. Cuando nos va bien en algo, desde la mirada del otro, una no se permite decir... yo me acuerdo, yo hice tratamiento para quedar embarazada y estuve 2 años, por eso tengo mellizos, y me acuerdo que hice tratamiento y cuando me hice el test y me dio positivo, me entró un susto espantoso y en realidad me daba vergüenza contarle a la gente que me había estado acompañando y que realmente no sabía si me quería meter en ese baile. No hay lugar para hablar de lo que uno siente si no calza con lo esperable o con lo que uno cree que el otro espera que uno diga. Entonces, también en esta cuestión del amamantamiento y que hay que amamantar 2 años, hay que hacer lo que uno sienta que puede hacer dignamente y sin irse muy lejos de una misma. Entonces, por eso el tema de la publicidad, que es un tema muy interesante, hay que tomar con pinzas, ¿no? Ver el producto, pero no es para todos en realidad, ¿no? Sí, capaz que no tomarlo como absoluto. Por ¿no? eso. No todo, nada es absoluto. Y acá entramos en el tema de la autoestima, por ejemplo. La autoestima también se ve afectada en ese escenario de sobreexigencia, ¿no? Es cuando una trata de reflejar la perfección en una misma. Lo que pasa que, bueno, tomando esto que estaba diciendo recién de la publicidad, a veces uno se pregunta, pero si uno sabe que lo que le están vendiendo no vas a quedar... Yo a veces veo publicidades que vos decís, bueno, pero alguien puede creer una... No voy a decir por las dudas, está. Pero me acordé, yo que mido unos 60, una vez supuestamente si usabas no sé qué, crecía. Yo decía, bueno, pero esto lo está viendo la gente. La gente cree cuando ve este tipo de cosas o piensa, ¿por qué? A pesar de que en algún lugar de nuestra autocrítica y de nuestra experiencia y de nuestra inteligencia sabemos que en algunas oportunidades nos quieren vender algo, ¿por qué igual estamos tan pendientes de eso?
¿Por qué igual creemos que si nos vamos a teñir el pelo del color de Valeria Massa, entonces vamos a parecer más lindas o vamos a conseguir el marido que tiene fulana si nos ponemos la ropa? Digo, a nivel del imaginario, ¿no? No tan concretamente, lo digo un poco pintorescamente, pero en realidad la idea es, ¿por qué yo compro que cuando el otro me quiere vender algo? ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Estamos bien? Tenemos como 15 minutos más. Ok. ¿Por qué igual lo compro? Y acá es interesante, sobre todo acá que somos tantas mujeres, porque en realidad esto no es porque sí. Cuando nosotras nacemos, para empezar nacemos de una mujer. Estamos en un vínculo absolutamente dependiente, o sea, nos alimentamos a través del cuerpo de otro. Nuestra historia tiene que ver con otro, desde el inicio, desde que nos fabrican y estamos 9 meses adentro del cuerpo de otra persona. Nacemos, yo siempre les digo a las mujeres que consultan con a veces depresiones puerperales, y bueno, a vos te cortan el cordón umbilical, pero en realidad el cordón emocional dura toda la vida, va tomando diferentes formas, pero es el desafío. Cuando a mí me llega alguien de 40, 50 años a un proceso terapéutico, viene a veces con las mismas preguntas que se hacía a los 10, 12, 15 años, ¿no? Cómo ser más independiente, cómo zafar de cosas que todavía me duelen. Entonces, los vínculos son muy fuertes, son de larga data, tienen una permanencia y una intensidad importante. La autoestima se crea en la relación con otro. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la distancia que el bebé puede darse cuenta o ver que es un rostro es la misma distancia que hay entre el pecho y la cara de la madre? O sea, la mirada, la forma en que uno es mirado cuando es chiquito, cómo es sostenido, cuánto es amado, cuánto también uno tiene una madre que puede equivocarse y decir yo esto sola no puedo, cómo también la madre permite la entrada de un tercero en esa relación tan pegada. Eso va a marcar la autoestima indudablemente, ¿no? Es inevitable que la mirada del otro tenga un lugar preponderante en nuestra vida. Entonces es bastante claro por qué pensamos que cuando otro nos dice algo, realmente nos va a armar una realidad distinta, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Esto no sé si lo digo ya porque aunque quiera parecerme a Valeria Massa no me voy a parecer, pero el desafío sería, bueno, ¿cuánto de mí realmente hay en esto que estoy haciendo, ¿no? Y por ahí pasa un poco este tema de la autoestima. La autoestima hay que laburarla día a día, digo, y hay que recordar por dónde queremos andar, ¿no? Ahora, también está muy de moda para mí, me parece que, por suerte, la construcción de otras narrativas, ¿no? Que viene justamente de esa especie de contrapropaganda de los cánones de belleza. O sea, las mujeres, hoy mismo estaba leyendo que hay como todo un movimiento del cuerpo natural, la gente en Londres y no sé qué, que está abandonando, por suerte, el 60-90-60, ¿no? O algo así, o 90-60-90. Como ven, yo no sé nada de esto, ¿tá? Yo estoy en eso, yo estoy en 60-90. El 90-60-90. Sería Barbie, ¿verdad? Barbie debe ser 60-90. El otro día me dijiste lo mismo, Denise. Y sí, viste que yo no me regulo por esto. Pero la construcción de nuevas narrativas, y eso sí es un tema que me interesa y que me acompaña mucho, es una militancia sin puño cerrado que yo hago en el día a día, incluso con mi hija. Yo tengo una hija de 9 años, Lua, que tiene un pelo inmenso. Diana Ross es un poroto en comparación con mi hija. Doy ese pequeño ejemplo porque es construcción de autoestima también. Yo creo que nosotras somos modelos, ¿no? Modelos de la vida real para nuestras amigas, para nuestras primas, sobrinas, hijas, vecinas, ¿no? En el ambiente de trabajo. Yo ando con eso, soy duplamente Denise Mota, siempre hago el mismo chiste porque tengo una mota arriba, de gusto, porque falta ese espacio para defender otras bellezas y por suerte también estos espacios se están abriendo no solo para hablar de violencia doméstica, construcción de la autoestima, pero también de la belleza que uno se reconozca como legítima, ¿no? Que creo que esa es una salida interesante también, sí. Es construir otra narrativa más cercana, no es ser Valeria Massa todo el tiempo. Pero además, ¿no? La realidad, porque también en esta cuestión es interesante que quede claro que no es estar en contra, a todas nos gusta gustar, que nos digan que estamos lindas, que nos quieran.
y está bueno cuidarse porque este es el cuerpo que nos va a acompañar mientras estemos vivas, entonces poder cuidarse, poder estar a la altura de lo que uno siente que lo hace sentir bien y cómodo, me parece que es muy importante. El tema es cuando una cree infantilmente que por alcanzar determinado modelo va a lograr un estado de plenitud emocional. Se terminan los problemas. Que yo me acuerdo que hace unos años, hice un curso de recursos humanos y me acuerdo, me quedó grabado esas cosas que a lo largo de la vida después a uno se le vuelven a aparecer, que un profesor nos decía, un buen sueldo en un trabajo que no nos hace felices nos da una alegría de unos 6 meses más o menos. Y es cierto. Uno se puede encachilar y sentirte con el ego inflado si te ofrecen algo que te parece, que te resulta exitoso, pero si no está en sintonía con tus afectos, con tus valores, con lo que vos sentís que querés para tu vida, realmente no se sostiene. No se sostiene una pareja elegida desde la imagen tampoco, a lo largo del tiempo, ni se sostiene un vínculo emocional que no refleje que realmente uno está ahí presente. Entonces, ponernos un disfraz de otro probablemente nos traiga algunos beneficios inmediatos, pero a lo largo es como esa gente que uno ve, es medio cruel Internet, pero a veces te muestran actrices espectaculares producidas y después, pero es una cosa, la diferencia es abismal, ¿no? Sí, que es cruel cambiar también, tanto, ¿no? También es un ejercicio bastante cruel. Es cruel, totalmente, totalmente. Bueno, no sé por dónde andamos, Denise. Bueno, Estamos vamos medio ya terminando. redondeando, concluyendo acá. ¿Cuál sería la salida Sí, un poco la a idea, esa situación que después planteamos? de esto, que es más un análisis, que a mí siempre digo lo mismo, las charlas que doy, me encanta que sea un lugar que genere más preguntas que respuestas, porque si no me estaría colocando en ese lugar que tanto critico. Así llegan los pacientes también al consultorio, ¿no? Creyendo que uno va a poder darle la solución mágica. Y bueno, eso refleja simplemente lo que no se puede hacer. Nadie es ejemplo de nadie. Podemos, como dice Denise, ser referentes para la gente que nos rodea, pero sí algunas cositas antes de terminar. Como el otro día pensábamos con Denise, ¿no? Mientras nos juntamos a conversar un poquito sobre la charla, decíamos, bueno, pero ¿cuál sería una salida decorosa? Me parece que se trata simplemente de recordar que en quietud y en reflexión es posible encontrarse con una misma, que es necesario y nos lleva además el deseo. Yo tengo una inquietud, estoy a veces 10, 12 horas en actividad, pero reconozco que los momentos donde más me encuentro y he aprendido es cuando paro la pelota y uno puede ver cómo se está sintiendo. Nos preguntamos pocas veces si lo que estamos haciendo es lo que queremos, si la imagen que tenemos de nosotras mismas es la que queremos. Y hablando de esto de la imagen, creo que una buena cuestión es tratar de imaginarnos, yo esto lo trabajo pila con los pacientes, qué Silvana, qué Denise, qué cada una de ustedes es alguien a quien uno admiraría. Y no tiene que ver ni con la belleza exterior, no tiene que ver ni con el éxito, tiene que ver simplemente con saber que esa es una versión mía que a mí me gusta. Trabajar para eso, que se adecúe a lo que somos, a la familia que tenemos. No podemos pretender estar en un trabajo full time si tenemos 2, 3 niños para criar en casa. No podemos pretender viajar todo lo que nos gustaría si estamos en algún proyecto de familia que nos convoca en otro lado. O sea, no podemos pensar en lo que no podemos alcanzar porque eso es un permanente sufrimiento y una permanente frustración. Entonces, mirémonos, tomémonos tiempo. Estos lugares están buenos, por eso de nuevo creo que Canarias está con una buena idea. Creo que somos la penúltima del ciclo, así que nos quedamos ahí. Y bueno, y simplemente un poco por ahí, y recordar siempre que no egoístamente, pero que si no nos queremos y no sentimos respeto por nosotros mismos, difícilmente vamos a poder respetar y vamos a poder dar amor y recibir amor de los demás, ¿no? Es como correr esa mirada negativa, persecutoria, porque en realidad esto es un rato, así que a pasarla bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sil. Sí, eso no termina. Ahora abrimos para preguntas, comentarios, intercambiar experiencias personales, lo que quieran. No, en realidad, yo fui compañera de Silvana, estoy jubilada ya
Y desde mi lugar, que obviamente que todo lo que está diciendo Silvana, estoy en otra etapa, como estamos en otra etapa las que pasamos los 60, y creo que es un buen tiempo para todas esas reflexiones. Yo ahora miro a mis nueras, miro a mis compañeras que todavía están en actividad, lo que corren, lo que van y que nunca nos podemos juntar, y para que estemos todas coordinadas para poder vernos. Y llega una edad que yo agradezco que se pueda reflexionar sobre eso, sobre esto. Y creo que nuestra ayuda también es el legado de, yo no tengo hijas, pero a nuestras nueras, a nuestras compañeras, como apapachar eso de que todo tiene un tiempo para que el ser mujer se vive de otra manera y se vive bien también. Y esos modelos que tú decís, Silvana, yo creo que ahora a esta altura de nuestra vida lo mejor es ser felices, ser sanas, y eso a veces es el legado también de las sesentonas, ¿no? Que podemos dejarle a las otras mujeres, a las que tenemos al lado, a las que están todo el día en la carrera, a las que están todo el día con los niños, cuidándolos, y dando una mano en lo que podamos, aunque sea en eso, en levantarles la autoestima. En realidad el legado de las abuelas es pero muy importante. Uno a veces no es consciente de cuánto en la línea femenina y de lo que son los referentes, la importancia que tienen las abuelas. Sobre todo además porque las abuelas hacen todo lo que no hicieron con los hijos, ¿no? Malcrían, cuentan historias, es como que hay otro tiempo, pero en esta locura en la que se vive, a veces son las abuelas las que tienen el tiempo de narrar historias de familia o de contar cómo eran mamá y papá cuando eran chiquitos. O sea, arman como un hilo a lo largo de la vida que a veces los que estamos viviéndolo, inclusive la memoria familiar es fundamental y pocas veces nos damos cuenta. Por suerte hay unas cuantas movidas donde hay propuestas terapéuticas que muestran cuánto venimos marcados no solo por mamá y papá, sino por abuelos y por toda la cuestión hacia arriba, ¿no? Pero es cierto, Mari Carmen, es verdad, así que tu abuelazgo viene más que bien. Y sí. ¿Alguien que nos quiera comentar algo, alguna pregunta? Hola, mi nombre es Adriana y yo sé que toda la sociedad ha cambiado, que ahora las mujeres se casan mucho más tarde que antes. A mí me tocó, por elección propia por supuesto, casarme a muy temprana edad, tener mis hijos y además ser abuela a muy temprana edad. Y entonces, ¿qué me pasa? Que soy esa abuela, pero que tampoco me veo con esa abuela como yo me veía antes, ¿no? Con tejiendo, qué sé yo. Soy una abuela activa, que trabaja, que tiene su casa, que tiene que ir a buscar a sus nietos, que ir a la fiestita de los abuelos, ir a la fiestita de todas las fiestas que hay que ir de los niños. Entonces, a veces el estar en actividad, en ser una mujer relativamente joven, también te exige a que te estés siempre ayornando y siempre estés en esa búsqueda de no parecer tan mayor, pero tampoco parecer tan chica, y estar como ahí en ese medio, que no es ni una cosa ni otra. Bueno, es interesante, gracias, es interesante algo que también... Vieron que hay como una valoración de parecer joven todo el tiempo, ¿no? Nos pasa a todas, por algo además pululan todos los centros de estética y se valora, es como que hay una... Pero en realidad hay algo que es cierto y es interesante, tú sos re joven además para ser abuela, que para que las mujeres jóvenes de la familia florezcan, también hay que poder correrse. Entonces, saber cómo regular esta cuestión donde está bueno estar activa, hacer ejercicio, si te gusta salir con amigas, y si no te fue muy bien en una relación anterior, volver a apostar al amor, yo qué sé, y todo lo que implica mirar para adelante ya no desde una actitud pasiva, sino activa. Pero también, una de las cosas que yo veo muchísimo en la consulta es que en el vínculo madre-hija, que es tan importante y tan estructurante,
se genera también cuando nos corremos las mujeres de ese lugar de demasiado juvenil o demasiado adolescente. Cada una tendrá que revisar, yo qué sé, a mí me pasa de repente que me resulta muy fácil ser amiga de mis hijos. Y además como escucho tanta cosa, a veces no me impresiona. Escucho tanta cosa a lo largo de mi vida por mi profesión, que entonces siempre tuve como un diálogo, inclusive, que me hace acordar el dicho que decía mi abuela, uno es dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras. Cuando hablas tanto y escuchás tanto, también después la información es algo de lo que uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Entonces, regular esta cuestión de qué lugar ocupo también en esta línea de abuela, madre, hijo y sobre todo lo que nos mueve las hijas mujeres, es algo que hay que estar atento, ¿no? Hay que saber correrse, no demasiado, pero también dejar para que las mujeres más jóvenes salgan adelante, ¿no? Sí, yo estaba pensando que eso también genera otra imagen de abuela, ¿no? Que está bueno también, que hay, bueno, vos sabés mucho más que yo, pero hay muchos movimientos de señoras después de los 70 que deciden separarse, que deciden empezar. Esa idea de que la vida se renueva y no está destinada a la crianza solo de los hijos o en la manutención del hogar. Sí, pero eso está muy es bueno. Otro eso está muy bueno paradigma. Porque además, cuando la gente dice, bueno, ahora la gente vive mucho más, el tema es cómo vivís. Entonces, saber que uno puede seguir eligiendo y que haya respeto. Porque una de las cosas que pasó, que ahora por suerte está medio cambiando de nuevo, pero durante todo un tiempo, que eso se vio mucho, yo tengo 52 años, pero más o menos la gente que esté 40 y pico, que en realidad había como un saber que uno tenía de lo femenino. Yo me acuerdo escuchar el primus de mi abuela cocinando o cocinándole a mi abuelo, o el perfume o el olor de la comida casera. Y después empecé a trabajar y trabajo en un maternal y de repente era común que vinieran y nos hicieran preguntas de cómo se hace un puré o cuántas veces por día hay que levantar un bebé a UPA, como si uno no confiara en ese saber que viene generación a generación y también la intuición de lo que es ser madre, ¿no? Entonces me parece que en esta línea que decíamos de construir una imagen de nosotras mismas que nos represente y que nuestras acciones reflejen quiénes somos realmente, tiene que ver con esto también. No hay modelos de cómo ser madre, cómo ser abuela, hay formas de pensarse uno de acuerdo a su propia historia, pero quedó como un agujero ahí de saber, porque además las abuelas trabajaban. Mi abuela, me acuerdo, no trabajaba, se quedaba con nosotros cuando mis padres se iban para afuera. Pero ahora ya las abuelas jóvenes siguen moviéndose mucho, ¿no? Entonces quedó como, por eso también pululan los lugares para criar hijos ajenos, como maternales o jardines y todo eso, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido de ser representantes bastante ínfimos en el porcentaje, pero queremos dejar la impronta de lo que hemos recibido esta noche, ¿no? Realmente para nosotros es muy importante tener dos mujeres enfrente nuestro que son femeninas, no feministas, son femeninas, y han hablado de la, digamos, el hogar o la familia clásica, que en este momento está muy disminuida en porcentaje. No llegamos con esa familia al 30%. Creo que eso es una cosa realmente muy importante y me dio la impresión de que ustedes están las dos en esa idea de que esa familia nuclear, madre, papá, niños, debería ser el centro de la sociedad y no lo es. O sea que tenemos ahí un debe muy importante. Y eso es un poco la apreciación que me surge de la forma en que ustedes se han manifestado como mujeres que están en ese rol familiar, materno, de abuelazgo y defendiendo ese tipo de relaciones interfamiliares e intrafamiliares. Eso es lo que quería destacar. Muchas muy agradecido. Gracias. En realidad, la familia cambió mucho. La familia ortodoxa o clásica de madre, padre, hijo,
Yo creo que todos cuando nos casamos con la ilusión de que pueda ser para toda la vida. Eso es lo que decimos en el altar o en la ceremonia. El tema es a qué costo uno mantiene eso. Yo creo que la familia es el hogar. Y el hogar puede estar conformado de diferentes maneras. Y lo importante es el espíritu de hogar que uno pueda transmitir. Más allá, porque mantener a veces una familia clásica a costa del sufrimiento o yo escucho muchas cosas, digo, de las faltas de respeto o de la falta de amor. Si hay alguien que nos da la captura en todo son los hijos. Entonces, por más que uno quiera vender una imagen, los hijos terminan sabiendo cómo está uno parado en esas situaciones. O sea que coincido con usted y muchas gracias por la intervención en que la familia sigue siendo el lugar fundamental al que uno recurre y que nos marca sin dudas para toda la vida. Las formas en que esa familia se conforma tienen que ser acordes a lo que uno va viviendo y lo que uno va eligiendo, y creo que deben ser respetadas cuando son hechas desde el corazón y desde una elección genuina. Estamos viviendo momentos donde hay familias conformadas por personas del mismo sexo, hay familias ensambladas, hay familias donde las mamás o los papás crían solos a sus hijos, y eso no implica absolutamente nada negativo si lo que hay en la entrega es amor, respeto, cariño, buenos momentos compartidos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, la familia, pero que sea una familia que nos haga sentir bien, ¿no? Sobre todo. Sí, creo que correrse de lo absoluto que estábamos hablando, por eso son tan complejos estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque una sola receta ya no nos da todas las respuestas, y es eso que vos decías, ¿no? Tomar de cada cosa lo que a uno le hace bien. Bueno, muchas gracias. A mí me interesó mucho estar aquí presente, porque el tema de pausar, de llevar una vida un poco más tranquila, es como una necesidad imprescindible para permanecer vivo. Me viene a la mente la muerte de una señora que no conocí, pero que en un estrés máximo, 40 y pocos años, tuvo un infarto masivo y falleció. Creo que tenemos que aprender a vivir de una forma de mayor calidad de vida. Esto de aprender a parar un poco, a pausarnos en lo que hacemos para encontrarnos con nosotros mismos, es algo fundamental, porque la multitarea no puede olvidar la primera tarea, que soy yo misma. O sea, es como querer aportar eso. Esta noche agradecer, no terminé. Y me recuerdo también a Taliche, que decía que era muy importante los descansos a lo largo de la jornada, o sea, pequeños micro descansos, ¿no? O sea, pequeños momentos en los que realmente uno pare un poquito para estar consigo mismo. Y hace pocos días también me llamó mucho la atención una expresión nueva que llegó a mi conocimiento, así como hemos hablado de un país libre de humo, de tabaco, digo, momentos libres de celular, por ejemplo, ¿no? Momentos libres de celular, porque si no realmente ni nos damos cuenta de lo que estamos comiendo, ni de lo que nos estamos vistiendo. O sea, tener tiempo para darnos cuenta de hacer lo que estamos haciendo. Y para eso yo tengo que ser importante más allá de todo lo que haga. Gracias. Es lo que quería aportar. Sí, con respecto a lo último que decís, en realidad, sí. Lo que pasa que también, a mí hace poco me invitaron a dar una charla sobre tecnología y educación, y tenemos que siempre ser cautos de criticar, y no lo digo, me acordé de una cosa, me parece interesante tu aporte, pero a veces criticamos, por ejemplo, el tema de las pantallas y los iPads y los celulares y los niños. Hay que pensar cómo integrar una realidad que ya está en nuestra vida cotidiana, porque estamos absolutamente, los niños de ahora son nativos digitales, o sea, entonces es algo que ya no se puede negar,
y que hay que ver cómo integrarlo de un modo que no sea la solución para el padre, porque ahí el problema es que el que le mete para que los niños no molesten es el adulto, ¿no? O el adulto que no puede vincularse y está todo el tiempo... Eso por un lado con respecto a las pantallas, pero creo que es un tema súper interesante. Y lo otro que dijiste, yo a veces, generalmente, o es frecuente que la gente consulte a psicólogos por temas de amor, ¿no? Terminaciones de pareja, separaciones. Entonces, cuando dijiste nos tenemos que encargar de nosotros mismos, en realidad nos olvidamos muchas veces. Estar enamorado es divina, la sensación de sentir que nos quieren, pero que no nos construimos a través del otro, que en realidad nacemos solos y nos morimos solos. Entonces, que haya muchas historias o pocas historias de amor que valgan la pena, o una historia de amor que valga la pena, está buenísimo, pero no puede ser que nos construya la vida, porque nos olvidamos de nosotros mismos, es mucho más nocivo que el celular. Cuando dijiste recién no sabemos ni lo que comemos, hay gente que no vive si no es en función del otro, y eso es muy tóxico también, ¿no? Que es motivo para otra charla. Si el año que viene Canarias hace de vuelta el ciclo, hablamos de amor, que a mí me encanta hablar de amor. Pero muchas gracias por tu aporte. Hola, quería hacer una consulta. Sí. Una vez tuve una entrevista de trabajo y una de las preguntas que te hacían, y eso lo debes de saber tú, ¿en qué orden te pondrías o en orden de prioridades? ¿No? Estaba la familia, los hijos, el marido, bueno, el perro, lo que quieras. Y tenías como que enumerar, esa era una de las preguntas. Entonces yo puse, bueno, en primer lugar, mi hija, mi madre, yo, la casa, bueno, al final capaz que puse a la pareja, ¿no? La cuestión que en ese trabajo no me tomaron, era para una joyería importante de plaza, pero no importa eso, importa que uno a veces quiere saber por qué pasó en la entrevista, qué dijiste, qué hiciste o qué no hiciste. Y bueno, el que me había hecho la entrevista era un psicólogo, o sea, hombre, pero creo que no importa, la evaluación era que a la hora de contestar, cuando yo puse en el primer lugar a mi hija, no era la contestación correcta, que lo correcto era haberme puesto yo en primer lugar. Obtuve esa respuesta que era que yo me había equivocado, tenía que haberme puesto en primer lugar. Era un egocéntrico el señor. Pero ¿sabés lo que me pasó cuando yo llegué a mi casa? Le hice la pregunta a mi pareja, que ahora ya no es más mi pareja, y le dije, mira, contame, si vos tuvieras que enumerar, ¿en qué orden pondrías tal y tal y tal? Y la respuesta me sorprendió, porque él sí se puso en primer lugar. Y ahí dijiste, andate. Entonces, no, entonces ya no sos el hombre que elegí. Entonces yo, con el correr del tiempo, en algún momento de tu vida, haces ese clic y decís, por tu autoestima, o te das cuenta que no estás haciendo lo que vos querés, o sea, tenés una familia, tenés hijos, pero te querés correr, o sea, porque no estás del todo completa y te querés poner en primer lugar, pero eso tiene muchos costos. Creo que no me debe haber pasado a mí sola, que debe haber muchas mujeres acá que también, que a la hora de dar el paso, de querer hacer ese quiebre y ser uno mismo, tenés como mucha presión, a veces de la propia familia y también del propio entorno y de las propias mujeres. Era eso lo que quería decir. Es riquísimo lo que acabas de decir y pasa, es verdad. Y a veces las madres somos muy duras con las hijas, que es lo primero que hay Correcto. que sí. Lo vi. Pero es cierto, porque en realidad, qué tema este. Por suerte no está mi madre, está mi hija, tengo miedo de... No, pero en realidad esa cosa, es rarísimo el tema. Porque en realidad la incondicionalidad del amor de madre es real a un nivel y a veces es el más condicional de todos los amores. Porque en el fondo la mayoría de las mujeres terminamos igual sintiendo eso. No me llama la atención que yo hubiera puesto también a mis hijos sin duda en el primer lugar, ¿no? Pero hay un movimiento raro.
Primero que cuando arrancamos generalmente nos pasa eso. Los hombres en la primera etapa de su vida generalmente no pondrían a los hijos en primer lugar. Después que se divorcian y se desilusionan y se vuelven a estar con alguien, no sé qué, generalmente después sí les viene eso de no, con mis hijos no te metas, es el horario de mis hijos. ¿Viste? Que se da vuelta la cosa y empieza una cosa como contraria del lugar que le dan a los hijos en su vida. El costo, a ver, cuando vos decís me puse en el primer lugar, o me tendría que haber puesto en el primer lugar, o me quiero a veces poner en el primer lugar. Pero el primer lugar, a veces, es también decir, para mí mis hijos son fundamentales en mi vida. Uno está presente en cada una de esas expresiones. Ponerse en primer lugar es, si me respeto y me pongo en primer lugar en la relación con mis hijos en cuanto al respeto hacia ellos y hacia mí, a mi pareja, no importa cómo eso esté escrito. Podemos ponernos nosotras en primer lugar, pero en la cancha no hacernos respetar, no hacer sentir lo que creemos y lo que queremos. Entonces es bastante ambiguo. El vínculo madre-hijo, y madre-hija se ve más claro todavía, es un vínculo complejísimo. Es divino, pero por eso yo lo dije hace un ratito, eso de corrernos del lugar. El amor, en realidad, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban la diferencia entre el amor y el enamoramiento, ¿no? Y el amor es como casi lo contrario al enamoramiento. Entonces, el amor, que con los hijos uno creo que es donde lo siente o lo fantasea como el más puro de los amores, y justamente debería de ser alegrarnos con lo que ellos sienten y elijan, más allá de que hagan y elijan lo que uno cree que es lo mejor para ellos. En el medio se mezclan muchas cosas, ¿no? Pues se mezcla el miedo a que sufran, que cuando uno ve que un hijo elige algo similar a uno se cree que como ya lo hizo tiene todas las variables controladas, no controlamos nada. Entonces, y el enamoramiento es todo lo contrario, ¿no? Es sentir que uno es dueño del otro, que tiene derecho a saber todo de la vida del otro. Cuando pasa el enamoramiento que está bueno también, debería de transmutar hacia una cosa más de amor libre, que es lo que nos cuesta a veces con los hijos. Pero me encantó lo que dijiste. Igual agarrá fuerza y meté para adelante contra viento y marea, porque en definitiva no está mal eso. Por eso yo hoy en el camino de la charla decía, está tan bueno imaginarnos, parece una pavada, imaginarnos qué mujer o qué hombre miraríamos con orgullo. Y uno sabe dónde aprieta el zapato, ¿no? Sabe dónde hace cosas por el otro, dónde hace cosas para halagar al otro y no porque la sienta. Es un buen ejercicio ese. ¿Qué haría en cualquier circunstancia y qué hago porque me conviene? Entonces, en la medida en que uno sea lo más honesto posible, tenga la edad que tenga y en la situación que tenga, me parece que por ahí va la libertad y la paz emocional, ¿no? Hay que luchar contra la palabra del otro, la expectativa del otro, pero a la larga nos quieren igual las madres, ¿eh? Hagamos lo que hagamos, viste que es difícil que nos dejen de querer. Y muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y bueno, un placer, la verdad que un placer, ¿eh? Gracias, Lili. Gracias por la invitación, gracias. Gracias a todos por venir y muchas gracias a Canarias por estos encuentros.